buenas tardes a todas y todos. Les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en esta fecha tan especial en el marco del Día de la Niñez. Em, Desde Impunidad Cero y Denuncia.org y con el apoyo siempre de la Fundación Frederick Naumann México, nos da muchísimo gusto que hoy les vamos a presentar dos nuevas guías de denuncia que creemos que pueden marcar una gran diferencia. Sabemos que niñas, niños y adolescentes tienen derechos y que a veces esos derechos los damos por sentados, ¿no? Como el derecho a vivir en familia, a ir a la escuela, a jugar, a estar protegidos, pero también tienen el derecho al acceso a la justicia, a no ser discriminados, a que se les escuche y a que se les trate con igualdad. Cuando estos derechos se vulneran, cuando una niña o un niño es víctima de un delito, saber qué hacer no siempre es fácil. Hay de pronto miedo, hay muchas dudas o simplemente desconocimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Y es por eso que decidimos crear estas guías. Son dos, porque una está pensada para ser directamente consultada por niñas, niños y adolescentes. Entonces el lenguaje es un poco más accesible, es un poco más corta y está explicada pues más claramente, digamos más directamente. Y la otra está dirigida a madres, padres, cuidadores, maestros y que también tiene pasos concretos para saber cómo deben de actuar las personas en caso de que ocurra alguna de estas conductas. Nuestro objetivo es, claro, que nadie se quede sin saber qué hacer si un delito ocurre, que sepamos a dónde acudir, cómo denunciar y cómo proteger a quienes más lo necesitan. Antes de comenzar, quiero presentarles con mucho gusto a quienes nos acompañan hoy y que hicieron posible el que estas guías ahora sean una realidad. En primer lugar, tenemos a Leslie Jiménez Ursúa. Ella es maestra en Derecho y especialista en Derecho Penal por la UNAM. Actualmente trabaja en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal, perdón, la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Em, y pues es una gran amiga, aliada, conocida anteriormente, coordinadora de proyectos de impunidad cero. Entonces ella intervino en la elaboración de esta guía y fue de súper ayuda, como siempre que trabajo aquí, con un trabajo de excelencia. Y también está con nosotros Valeria González Ruiz. Ella es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, en donde también estudió la licenciatura. Ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia, en la Secretaría de la Función Pública y hoy coordina la vinculación e incidencia en políticas públicas en Early Institute y pues tiene una sólida trayectoria en temas de niñez y de género. Y finalmente, quien nos ha apoyado desde el inicio de toda la página, la construcción de denuncia.org y de las guías, desde la Fundación Frederick Naumann, María José Salcedo Campos, que es maestra en Economía Política y coordinadora de proyecto en la Fundación, y tiene una amplia experiencia en temas de derechos humanos, democracia y libertad. Entonces, para comenzar, quisiera cederle la palabra justamente a María José. Y pues adelante, María José, gracias por acompañarnos. Gracias, Catalina, y gracias a todas las personas que se unieron el día de hoy. Quiero igual darle un poco de contexto a lo que mencionaba Catalina y por qué la Fundación apoya Denuncia.org desde ya casi 5 años. Y la razón principal es porque la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política liberal y liberal en el sentido de que desde nuestro ADN y en nuestra misión y visión creemos que una sociedad es libre y es aquella en la que ninguna persona debería de sentir miedo. Y miedo en ninguno de sus aspectos. Miedo de que estén coartados sus derechos, miedo de lo que piensa, miedo de lo que opina, miedo de existir, miedo de cómo se puede relacionar con otras personas. Y eso es al final lo que nosotros como liberales buscamos defender. Y la forma en la que se traduce ese ideal es la promoción de instituciones autónomas, sólidas, que puedan justamente defender nuestros derechos. Y creo que muchas veces en todo nuestro trabajo como fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, visibilizamos muy bien los derechos o tratamos de abogar por los derechos de las personas adultas, por así decir,
pero no es que los invisibilicemos y tampoco somos ciegos a ello, pero tal vez hacemos poco por visibilizar los derechos de aquellos que quizá todavía no son mayores de edad. Y en ese sentido, el proyecto de denuncia.org para nosotros es un proyecto desde la concepción liberal donde ninguna persona, como se defina la edad que tenga, raza, género, tenga miedo por conocer sus derechos y ejercerlos. Y la plataforma justamente busca ser muy gráfica, muy amigable al usuario, porque hace 5 años, cuando hablábamos sobre el ciclo de la impunidad, pensábamos que, pues, ¿de qué servía si nosotros dejábamos de denunciar y si no conocíamos cómo se denunciaban los delitos o de qué había sido víctima? Para todos aquellos que no estudiamos derecho, que no somos abogados, pues obviamente es súper importante saber qué hacer, cómo hacerlo y ante qué autoridades llevarlo. Y por eso el proyecto de denuncia.org es uno de los proyectos que pues ya lleva 5 años en la fundación, que tratamos de promover porque es cercano a nuestra misión, a nuestra visión, a nuestras ideas y sobre todo porque es un proyecto de mayor importancia en el país. Y el día de hoy, que se celebra el Día de las Infancias, de la Niñez, pues me da mucho gusto que más allá de sumarnos al trend de redes sociales y subir nuestra foto de cuando éramos niños, em, que sea un día, como muchas organizaciones lo hacen, como por ejemplo UNICEF, de concientizar sobre los derechos de todas las personas, niños, niñas, menores de edad, adolescentes, y que sepamos justamente cuáles son aquellos delitos que podrían enfrentar y cómo acompañarlos, ya sea como papás, tíos, abuelos, amigos, vecinos, y también ellos mismos que puedan reconocer sus derechos. Así que muchas gracias a Leslie, a Valeria, a Catalina, a todo el equipo de Impunidad Cero por hacer esta guía que ya está también de manera física. Esperemos pronto poderles platicar dónde están los puntos para que puedan tener una y si no también ya la pueden encontrar en denuncia.org y también conocer los otros proyectos de la fundación en FNF México, en Facebook, Instagram, también en X y en YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Sí, justo como denuncia.org, pues surgió, estabas tú y no yo cuando surgió, de hecho, surgió pues de la idea de eso, de fomentar la denuncia para pues también obligar a las autoridades a trabajar más y que con personas enteradas de sus derechos y para que puedan dar un mayor servicio y también para ayudar a las autoridades en este acompañamiento, siendo pues eso, guías que son de fácil acceso, que la gente puede ir llevando y saber qué es lo que puede esperar de ese proceso de denuncia que a veces es muy engorroso. Entonces, pues tienen hasta sus listitas de cosas que pueden llevar, de cómo pueden tener pruebas, etcétera. Y pues empezó siendo explicando qué implica denunciar en general y poco a poco hemos ido haciendo guías primero de ciertos delitos que en general pues son los más frecuentes o los que más lastiman a la sociedad y últimamente también nos hemos enfocado a poblaciones específicas que sufren de delitos de una manera particular y ya hicimos una guía para personas en tránsito con la fundación también traducida a varios idiomas y ahora pues esta de niños, niños y adolescentes que ya voy a dejar que presenten Valeria y Leslie, adelante y muchas gracias por acompañarnos a todos los que están siguiendo la transmisión. Perfecto, Cata, muchas gracias. No sé si nos pueden apoyar compartiendo la La presentación. presentación, ajá, ahí estamos. Y bueno, Leslie, si te parece bien, comienzo con esta primera diapositiva y después te cedo la palabra, ¿no? Pues ya lo mencionaban, antes que nada, pues agradecerles este espacio, María José, Cata, porque genuinamente esta es una gran iniciativa que busca darle voz.
y un espacio a aquellas personas, niñas, niños y adolescentes que requieren de todo nuestro apoyo, ¿no? De las personas adultas, que requieren de todos los mecanismos habidos y sino que se hagan para que puedan tener efectivamente una vida libre de violencia, que puedan vivir su niñez libremente y que en caso de que sean sus derechos vulnerados puedan acceder a la justicia. Ahorita les vamos a platicar un poquito más, pero sí creo que como introducción es muy importante visibilizar que estamos en un proceso que aún no es una realidad, pero hacia allá debemos de ir en el que digamos, todas las instituciones, las leyes, todo se pueda adaptar a niñas, niños y adolescentes, porque hasta ahora, desafortunadamente, todo está hecho para las personas adultas y con esa visión, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos, como el ejercicio de, digamos, la publicación de esta guía nos permite dar un paso más hacia allá, a construir un mundo que sea accesible para ellos, ¿no? Entonces, con eso, podrían dar a la siguiente, por favor. A mí me gustaría platicarles un poquito de qué hay, ¿no? En nuestro entorno, que hay en nuestro país al menos, como estrategias o mecanismos específicos que le brindan una protección especial a niñas, niños y adolescentes. Parecería obvio, pero creo que vale la pena enfocarnos o hablar un poquito de estos elementos. Estoy viendo en comentarios que hay muchas autoridades aquí, entonces creo que esto va a ser sumamente rico. Tampoco no quiero obviar muchas cosas, que algunas seguramente ya las saben, pero no sabemos si nos están escuchando también niñas, niños o adolescentes, o quizá mamás, papás que no estén tan enfocados o especializados en esto. Entonces, permítanme quizá obviar algunas cosas, ¿no? Como les decía, niñas, niños y adolescentes tienen mecanismos especiales porque por su naturaleza, digamos, por la forma en la que ellos se expresan, por la madurez, requieren, ¿no? Que haya ciertos mecanismos, ciertas normativas e incluso principios especiales que los protejan de forma adecuada, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Constitución. Si bien la Constitución habla como de personas en general, sí tienen apartados específicos en el que se habla de la importancia de visibilizar a las niñas, niños y adolescentes y de implementar mecanismos que sean especiales para ellos. Derivado de esta normativa, por ejemplo, de la Constitución o de la Convención sobre los Derechos del Niño, que este es, digamos, un tratado internacional que se enfoca específicamente en desarrollar cuáles son los parámetros y los derechos. También tenemos leyes especiales, por ejemplo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que es una ley que aplica en todo el país y que se enfoca específicamente en desarrollar los derechos que las niñas, niños y adolescentes tienen y los alcances, ¿no? Aquí en esta diapositiva pusimos de forma enunciativa algunos de los derechos que en estas leyes que les platicaba, en estos instrumentos legales se desarrollan, ¿no? Como el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, a la identidad, a no ser discriminado. Estos parecerían que son derechos que incluso pues las personas adultas también lo tienen, pero sí es muy importante especificar porque con los alcances que estos derechos tienen en niñas, niños y adolescentes pueden ser distintos y la forma en la que las autoridades deben de verlos también es distinto. Ahorita les vamos a platicar, Leslie y yo, un poquito más a detalle, pero bueno, sí es importante que sepan que especialmente estos se desarrollan bien en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como la principal normativa donde están ahí y que todo obviamente tiene su sustento en la Constitución federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso en tratados internacionales que México ya ha ratificado, es decir, que también le obligan a México, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí
Antes de pasar a la siguiente, creo que es importante, sobre todo ahora que vemos que hay varias autoridades, incluyendo agentes de ministerios públicos, de fiscalías, hablar de los cuatro principios esenciales, o sea, es lo básico que debe de estar, digamos, en toda decisión o en todo acto que involucre a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y son estos principios que deben de regir siempre. Uno de ellos, pues, es el interés superior de la niñez. Seguramente ya muchos aquí han escuchado qué es el interés superior de la niñez, pero creo que a veces como que no queda muy claro, ¿no? Queda como algo muy abstracto y es la principal herramienta que cualquier autoridad tiene a su alcance para priorizar los intereses de niñas, niños y adolescentes en un caso que les involucre. Es decir, si se está hablando de un conflicto que hay entre una persona adulta y otra, pero hay una niña, niño o adolescente de por medio, la decisión que se tome siempre debe de privilegiar su bienestar. Entonces, este es uno de los principios esenciales y justo nos permite distinguir y saber por qué cuando hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes, hay que distinguir, ¿o no? O entender perfectamente la diferencia porque esto no sucede como tal cuando estamos hablando de personas adultas, ¿no? El interés superior de la niñez es uno de los principios básicos que nos va a poder ayudar o a justificar todas las decisiones que tomemos en las que se involucran niñas, niños y adolescentes. El segundo es el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Y este atiende a que todas las características que identifican a niñas, niños o adolescentes deben de ser tomadas en cuenta y al contrario, no debe de ser un elemento que les perjudique en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, si estamos hablando de una niña que pertenece a una comunidad indígena, este elemento tiene que ser algo que las personas, por ejemplo, juzgadoras o cualquier autoridad que está conociendo de este caso, tome en cuenta para asegurarse que no sea un elemento que le perjudique en el acceso, por ejemplo, a la justicia. Al contrario, es un elemento que quizá hay que tomar en cuenta para tomar alguna medida que haga que en el proceso ellos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les comentaba, quizá que se ponga a una persona traductora que apoye el proceso y que, digamos, no haya ningún inconveniente que le impida ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. En tercero, también es el principio de participación en todos los asuntos que les competen. Este es súper, súper importante y es parte de lo que les mencionaba en un principio. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, hasta hace no mucho, se les consideraba como sujetos, como objetos más bien, ¿no? De todo visto desde una perspectiva un poco adultocentrista, ¿no? Que las personas adultas sabemos que es mejor para ellos, nosotros decidimos por ellos y no los escuchamos. Y este es el principal error que sucede cuando estamos conociendo de un asunto que involucra a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Nosotros tenemos que involucrarlos de forma adecuada, tenemos que entender, por ejemplo, el nivel de madurez que tienen y poderlos escuchar, porque su opinión cuenta en las decisiones que nosotros como personas adultas tomemos, pero sí, siempre es muy importante escucharles y tomar en cuenta su opinión, ¿no? Porque no se trata de objetos y la nueva visión que nosotros desde los derechos humanos y desde la perspectiva de niñas, niños y adolescentes es verlos como sujetos de derecho y simplemente nosotros allegarles las herramientas que requieran para que puedan ejercer sus derechos libremente. Y finalmente, el principio de vida, supervivencia y desarrollo, que digamos que es transversal y tiene que, digamos, ser prioritario ante todas las decisiones que tomemos. No me voy a extender nada más, pero sí creí importante hablar de estos cuatro principios que son herramientas básicas que deben de estar presentes en todo acto de autoridad o incluso en toda decisión, no necesariamente cuando hablemos de autoridades, pero en toda decisión que tomemos respecto de una niña, niño o adolescente o que los involucre, tienen que estar siempre presentes, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí de forma muy rápida les platico un poquito lo que viene en la guía, ¿no? Todo esto viene de forma
mucho más desarrollada. Este nada más es un ejemplo, especialmente para aquellas personas que no están tan familiarizadas sobre lo que es un delito. En la guía, en ambas guías, tanto la que está dirigida para personas adultas como la que está dirigida para niñas, niños y adolescentes, viene descrito esto. Hace ratito les platicábamos, también Cata ya mencionó algunos ejemplos de derechos que le pertenecen a niñas, niños y adolescentes. Ahí en la guía vienen desarrollados lo que implica y sus alcances, pero también qué es un delito, ¿no? Y cuando hablamos de delitos, es generalmente cuando estamos hablando de que estos derechos de los que les platicaba han sido vulnerados. No siempre, pero en muchas ocasiones, cuando se vulneran estos derechos, podemos estar ante una situación que involucre un delito. Es muy importante poner atención, informarnos como de entrada cuáles son esos derechos y ahí pueden ir a la normativa que les mencionaba en un principio para conocerlos, pero también es importante que nos informemos, por ejemplo, en los códigos penales de la entidad federativa donde nos encontremos para saber si ese derecho se vulnera con alguna conducta, ¿no? Generalmente hay capítulos en los códigos penales donde se enfocan, o más bien capítulos especiales de niñas, niños y adolescentes, no siempre, pero en la guía van a encontrar los links donde pueden acudir para, digamos, accesar al código penal de su entidad federativa donde estén viviendo. Y aquí es un ejemplo, ¿no? De más o menos lo que pasa cuando se vulnera un derecho. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el derecho a la igualdad sustantiva. Generalmente estamos cayendo en un delito que en este caso sería el de discriminación, ¿no? Y aquí viene toda la descripción de lo que implica este delito. Estas descripciones pueden variar dependiendo del Código Penal, por eso es muy importante que el primer paso para estar informados y asegurarnos de la protección de niñas, niños y adolescentes a nuestro alrededor es que conozcamos bien el Código Penal, ¿no? Esto podría parecer que son cuestiones técnicas, pero es muy importante que como personas adultas y sobre todo igual también si hay niñas, niños y adolescentes que nos están escuchando, nos informemos, ¿no? Es el primer paso para generar un cambio genuino. Entonces, este es algo que les quería mencionar. Pueden ir a la guía para que vean como más desarrollados estos ejemplos. Ahí vienen, digamos, la columna en la que se describe el derecho y cuál sería el delito que se comete en caso de que ese derecho se vulnere y una descripción específica, ¿no? Aquí ya te cedo la palabra, Leslie. Gracias. Bueno, antes que nada, pues nuevamente, justo como agradecer el espacio, agradecer muchísimo pues poder estar acá nuevamente. Pues yo estimo muchísimo Impunidad Cero, la Fundación por todos los proyectos que han facilitado y todo el acompañamiento que nos han dado. Entonces, por ver a Cata y a María José, pues siempre es un gran gusto. Y bueno, regresando como a este punto que comenta Valeria, las guías, si ustedes han tenido la oportunidad de poder consultar algunas de las guías que se han hecho aquí en Impunidad Cero, siempre se intenta hacer desde un lenguaje que sea sociable y que básicamente conceptos como, por ejemplo, un delito, sean conceptos que se puedan comprender desde fuera del lenguaje bogañol, finalmente para que las personas puedan ejercer este derecho de poder denunciar. Entonces, una de las cosas que fue, yo creo que un reto para esos materiales, tanto para los que son dirigidos para padres, tutores, adultos en general, así como para la parte de niños, niñas y adolescentes, fue de hacer esta traducción o tratar de hacer esta traducción jurídica sin caer en un adultocentrismo, ni mucho menos caer como en estas dinámicas de no explicar como adecuadamente, ¿no? Entonces, uno de esos conceptos, pues precisamente es el delito, que además de lo que comentaba Valeria, es prácticamente el punto de partida para poder denunciar un delito en el país, ¿no? Aquí, pues como estamos viendo, hay muchos servidores públicos, lo cual siempre se agradece que puedan estar en ese tipo de espacios. Como bien saben, el delito es lo que abre la llave, ¿no? El paradigma del sistema a partir de la denuncia y de la querella. Entonces, esto era también importante partirlo para poder explicar lo siguiente. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Que era precisamente por qué hablar de denuncias. ¿Por qué es importante hablar de denuncias en un contexto en el cual podríamos pensar que ya es algo muy agotador, muy desgastante,
incluso una conversación que cotidianamente escuchamos, ¿no? A tal persona o a tal vecino le pasó un delito, pero no fue a denunciar por un montón de cuestiones que desafortunadamente ya tenemos muy socializado en el sistema de justicia. Es ahí donde surge la necesidad y las acciones que han motivado a Impunidad Cero para crear sus materiales. Entonces, aquí uno de los aspectos importantes que surgió para poder hacer concretamente es que cada día en nuestro país registran delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes que no se denuncian. Y estos no se denuncian desde dos principales perspectivas. Uno es que el niño, niña y adolescente no está en el contexto de ver que fue lo que vivió fue un delito, es el que ustedes quieran nombrar, y en segundo lugar porque los padres, madres, tutores o no se enteran de esta situación o tampoco saben cómo accionar este tipo de cuestiones una vez que se enteran. Entonces, este tipo de materiales lo que buscan, además de dar estos conceptos o incluso dar un poco de señalamiento de cómo funciona el sistema o cómo pueden acercarse al sistema, es principalmente para romper un poco el silencio que ya está muy enraizado y no solamente en delitos que a lo mejor podemos pensar que son aquellos que desafortunadamente están muy cotidianos en medios, ¿no? Delitos de violencia sexual, incluso hasta feminicidios. Sino estamos hablando incluso de robos, delitos patrimoniales, que no se están denunciando o no se están comunicando a la autoridad. Entonces, es romper precisamente el silencio, proteger a las infancias y adolescencias y comenzar a garantizar sus derechos. ¿No? Que es una de las cosas que el Estado mexicano ha intentado impulsar a partir de incluirles en diferentes instituciones, no hablar de sus derechos económicos, sociales y culturales o de sus derechos políticos o civiles, pero realmente no se ha hecho un ejercicio para que estas instituciones se faciliten, como por ejemplo las fiscalías concretamente. Siguiente, por favor. ¿Qué se busca aportar con estas guías de denuncia? Bueno, regresando justo a lo que les comentaba de las denuncias y de los materiales que pueden encontrar en denuncia.org, que no solamente funcionan para personas no abogadas, sino también para servidores públicos, ¿no? En Impunidad Cero, precisamente junto con la Fundación Friedrich Neumann, llevan este proyecto de talleres de justicia para todos, en donde se ha tenido la oportunidad de tener cercanía con autoridades, principalmente operadores del sistema de justicia penal, y se ha retomado incluso los materiales que tenemos ahí, porque funcionan para esto, para socializar y además para esto, para dar una perspectiva diversa de lo que quizá los códigos penales ya están marcando o estructurando en la comunicación jurídico-penal. Entonces, estas guías fueron elaboradas, pensadas para, como les comentaba, orientar, acompañar, y a mí no me gusta mucho esta palabra, pero vamos a dar el permiso de utilizarla, que es empoderar, ¿no? Empoderar a quienes, a los que participan dentro de este sistema, que no solamente son las infancias y adolescencias, sino también son las personas, padres, madres, tutores, personas responsables, adultos, como los quieran nombrar, que también van a acompañarles en esos procesos. Porque si bien, como sabemos, el sistema no te limita o te restringe el acceso al ser una persona menor de 18 años, ¿no? El código es muy expreso en ese sentido. También lo es que desafortunadamente hay algunas prácticas dentro de las fiscalías específicamente que siguen limitando, ¿no? El seguimiento de las carpetas de investigación, incluso iniciar las mismas carpetas de investigación si no se cuentan con acompañamiento de un adulto, etcétera, cayendo incluso en lógicas adultocentristas. Entonces, precisamente es hacer este acompañamiento, este empoderamiento, ya sea como víctimas, ¿no? En este caso de infancias y adolescencias, como también de las personas adultas responsables y de los testigos. Otra figura por ahí medio limitada todavía dentro del sistema de justicia penal y que tiene un valor importantísimo porque al final los testigos también tienen esta participación activa de complementar todos los actos de investigación. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que se piensa concretamente con estos materiales fue comenzar a pensarlo en pasos, ¿no? Y eso también lo van a encontrar en otros materiales que tenemos en denuncia y que incluso por ahí sí tienen la oportunidad de ver un caminito que tiene la página, ¿no? Que va precisamente actuando a partir de pasos. El primer paso y que quizá es el más difícil durante todos estos procesos es reconocer que ocurrió un delito. Y como les comentaba, este reconocimiento de delito, reconocimiento de ser víctima o de que tu hijo, hija o hije o persona familiar menor de 18 años fue víctima de un delito es un proceso muy difícil, porque es asimilar una categoría o una etiqueta en la cual nadie está cómodo y además de esto,
tener que acudir a la institución que desafortunadamente ya tienes muy socializado, que no es una institución que sea amable, ¿no? Al contrario, es hostil. Entonces, para las personas adultas, ¿no? Es explicar un poco estos síntomas físicos, emocionales del comportamiento y las señales de violencia que tienen las infancias y adolescencias al ser víctimas del delito. Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, es ayudarles a identificar esto. Y ojo, este ayudarles no es desde esta mirada de verlo como muy paternalista, ¿no? Porque los niños y adolescentes ya lo que queremos o intentamos hacer con esos materiales, y espero que se haya logrado, es reconocerles y dotarles de sus derechos y de su capacidad de agencia. Entonces, este acompañamiento de identificar estas acciones de poder ser víctima de un delito, tratamos y cuidamos mucho de que haya sido desde este lugar, de poderles dar esta posibilidad, esta agencia de poderse reconocer como víctimas y que además de esto, no caer en esta cuestión muy paternalista de, ay, pobrecito, pobrecita, ¿no? Viviste tal cosa, ¿no? Sino es este proceso de agencia, de acompañarle y además de esto, de poderle dotar las herramientas posteriores a esto, ¿no? Principalmente en aspectos que pueden ser muy visibles, ¿no? Físicos, pero también con los aspectos emocionales que muchas veces son quizá los más complejos para poder tener el acercamiento y también identificarse como víctimas. Creo que esta es tuya, Valeria. Sí, sí, gracias, Leslie. Esto que menciona Leslie es súper importante, ¿no? Y precisamente esa es como la esencia de que se hicieran dos guías, porque es muy importante, por un lado, darle, digamos, información que sea útil para aquellas personas adultas que están alrededor de niñas, niños y adolescentes y que quieran saber cómo reaccionar o cómo estar atentos o cómo efectivamente poderles ayudar en caso de que sea necesario, incluso previamente a que algo suceda. Y por otro lado también dirigido, o digamos, está la guía que está dirigida a ellos, que les puede ayudar a que identifiquen si algo está sucediendo, ¿no? Que en el caso particular de niñas, niños y adolescentes, digamos, hay que romper de entrada con una barrera compleja, por así decirlo, porque es muy común que cuando hablamos de delitos que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes hayan como muchos elementos que están corriendo en juego, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona los violenta, muchas veces se allega de juegos, por así decirlo, de ciertas manipulaciones, para que las niñas, niños y adolescentes de entrada en un principio ni siquiera sepan que eso que les pasa está mal, ¿no? O que eso que está sucediendo los lastima, o que no es una muestra de afecto, sino en realidad es una forma de violencia. Entonces, esa es la idea de todo de esta guía, ¿no? Que les permita a ellos tener ciertas herramientas para identificar que algo está sucediendo. Evidentemente, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, digamos que es un grupo de personas, que no es lo mismo hablar pues de una niña de 5 años que de un adolescente de 15, ¿no? Y ahí lo importante es que ellos tengan las herramientas de acuerdo a su madurez para que puedan ir identificando que lo que les sucede no está bien, ¿no? Que si ellos sienten que algo está fallando, vayan con una persona de confianza a la que le puedan contar esto. Entonces, por eso había que distinguir y creo que eso es lo que se busca con esta guía, ¿no? En la que está dirigida a niñas, niños y adolescentes, tratamos de describir, por ejemplo, de forma muy accesible cuáles son esas conductas que podrían constituir un delito para que estén alertas y sepan cómo reaccionar. Y en el caso de personas adultas, aquí traemos como cuatro, digamos, principios esenciales que nos gustaría que se queden para quienes nos están escuchando. Aquí no solamente, digamos,
nos enfocamos o nos referimos a mamás, a papás, puede ser personal docente, si estamos hablando de maestras, maestros que están cerca de niñas, niños y adolescentes, tienen que saber esto, personal médico que en muchas ocasiones son quienes pueden detectar cuando está ocurriendo un delito, también tienen que estar alertas, incluso vecinas, vecinos, ¿no? Esto es súper importante, no solamente hablamos de mamás y papás, sino de todas las personas adultas alrededor de ellos. De entrada, es esencial que observemos para estar alertas de cuando hay un cambio específico. Es bien interesante que muchas veces creemos que cuando una niña, niño o adolescente está siendo violentado, digamos, va a estar triste, va a estar llorando, no, o sea, como que lo vamos a ver de esa forma. Y no, como les decía, en muchas ocasiones ni siquiera las niñas, niños y adolescentes están conscientes de que están siendo víctimas de violencia, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, muchas veces es muy, muy común que la persona agresora sea alguien cercana y que se, digamos, allegue de juegos, de manipulaciones, para que ellos ni siquiera se den cuenta. Y de hecho, por eso es muy común que las denuncias o el romper el silencio, como lo mencionaba Leslie, sucede muchos años después, hasta que digamos que se hacen conscientes, no, eso que me estaba pasando no era un juego, eso que me estaba pasando no estaba bien, ¿no? Entonces, para que no tenga que pasar tanto tiempo, a veces es muy importante observar, ¿no? Observar si, por ejemplo, hay un cambio en su comportamiento, que quizá el tema de que ya no se hacían del baño y ahora se hacen, es un elemento al que hay que prestar atención. Si antes eran muy juguetones y ahora ya no lo son, o ya no les gusta jugar tanto, o si antes jugaban mucho y ahora ya no lloran, es súper importante, perdón, y ahora ya no juegan o no juegan con ciertas personas o quizá ya son mucho más reactivos, son elementos que nos pueden ayudar a identificar que algo está sucediendo, ¿no? Eso es básico, esencial. El segundo punto es escuchar. Si ya la niña, niño o adolescente nos dijo algo que podría ser una señal de alerta, es muy importante escuchar tranquilos, de forma activa, ¿no? No alarmándonos. Eso es muy importante, ¿no? Asegurarnos que estamos entendiendo lo que nos están diciendo sin, digamos, sin volver el cuestionamiento algo nocivo, ni mucho menos, pero que haya un diálogo, que nuestra forma de reaccionar no sea como que se acabó el mundo, porque eso lo que hace a veces con ellos es que se cierren, que se arrepientan de haber hablado, y esto puede hacer toda la diferencia en un proceso de acceso a la justicia, ¿no? Ojo, estoy hablando de personas adultas. O sea, esto puede implicar también la actuación o la forma en la que reaccionan las autoridades cuando conocen. Ahora sé que hay muchas personas de fiscalías escuchándonos. Es muy importante que estemos, digamos, con esta escucha activa, ¿no? Que se cree un ambiente seguro en el que, digamos, la niña, niño o adolescente no se arrepienta de lo que está contando, ¿no? En tercer lugar, aceptar. Esto es súper, súper importante porque muchas veces no nos va a gustar lo que vamos a escuchar, nos va a asustar, y lo peor que podemos hacer es ponernos como a la defensiva, tratar de estar 100% seguros desde como una actitud de no creerles un poco, pero ¿estás seguro? ¿No te estás confundiendo? Eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es aceptar lo que nos están contando, es creerles sobre todo, porque eso puede hacer toda la diferencia si después ellos tienen que ir a denunciar ante una autoridad o volver a contar esta historia, por así decirlo. Es muy importante que no los angustiemos, que les creamos, y que les hagamos sentir que estamos orgullosos de que nos estén diciendo esto, ¿no? Y finalmente, la protección. Esto podría parecer como irrelevante, pero es lo más importante. De entrada, para quienes no sepan, cuando una niña, niño o adolescente nos dice que está siendo víctima de un delito, no nos lo va a decir así, oh, estoy siendo víctima de un delito, no nos lo va a decir así tal cual,
Pero pues si nosotros detectamos o analizamos que eso puede constituir un delito, automáticamente estamos obligados, esto es muy importante, a acudir a las autoridades. De entrada, a dar vista a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que más adelante les voy a platicar bien de qué va esta figura y por qué es tan importante, pero es nuestra obligación dar a conocer esa situación. No somos investigadores, le compete a las autoridades, pero sí tenemos la obligación de no quedarnos callados y de actuar, porque esto va a generar que entre más pronto lo hagamos como debe de ser, que automáticamente se genere un plan de restitución de los derechos que les han sido vulnerados y se les ponga digamos, en resguardo, que se les proteja, ¿no? Entonces, esto es muy importante de cara a la forma en la que debemos de actuar. Siguiente, por favor, y adelante, Leslie. Gracias, Valeria. Y bueno, precisamente en seguimiento de esto último, después de dar estos cuatro o estos pasos que tiene que ver con escuchar y demás, el siguiente es, bueno, ahora dónde tengo que acudir, qué es lo que tiene que suceder una vez que ya paso todas estas asimilaciones. Y ambas guías lo que buscan detallar es las instancias claves para que se pueda denunciar. Y esto es muy relevante en el contexto en el cual desafortunadamente los primeros puntos de acercamiento a la revictimización es la negativa de servicio. Porque muchas veces las personas identifican que son víctimas de un delito, vivieron todos estos procesos, se acercan a las autoridades y porque no son especializadas o porque no es donde ocurrieron los hechos o porque les faltó un documento o una serie de cosas que pueden señalar en el momento, hacen que no se denuncie. Y una vez que viene esta revictimización, es altamente probable que las personas ya no regresen a denunciar. Y cuando se trata de infancias y adolescencias, esto es más grave, principalmente porque sabemos que en gran medida estos delitos se investigan de oficio, por tanto existe ya una obligación por parte de la autoridad en no establecer este tipo de obstáculos para denunciar, pero sabemos que realmente esto ocurre, ¿no? Y podemos incluso tener otra charla diferente para hablar sobre esos temas. Entonces, lo que buscamos es dar estas claves de dónde denunciar, ¿no? Que no solamente se ciñen principalmente al Ministerio Público, sino que también habrá otras autoridades por ahí que justamente Valeria mencionaba al inicio, que si bien no van a iniciar una carpeta y no van a hacer una investigación de carácter penal, sí también están dentro de este sistema que el Estado tiene para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como, por ejemplo, números de emergencia, las mismas escuelas que tienen también un papel importante, centros de salud, médicos que son parte del sector público, es decir, sí, las autoridades encargadas al final de la investigación, del Ministerio Público, policías de investigación, pero también hay otras autoridades que pueden en su momento ser conocedoras de lo que está ocurriendo y qué pueden hacer al respecto y cómo pueden actuar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está, Valeria. Mm. Gracias, Leslie. Aquí yo sí quería hacer mucho hincapié en la importancia de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya lo decía Leslie, digamos que hay muchas autoridades que pueden o personas adultas que son cercanas a niños que pueden darse cuenta que está sucediendo un delito en contra de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, si por alguna lesión una niña acude a un hospital y el personal médico detecta que eso puede ser producto de un tipo de violencia sexual, automáticamente ellos tienen la responsabilidad de dar vista a la autoridad competente. Quizá ellos no sepan si se trata de un delito o no, pero tienen que avisar, ¿no? A la autoridad competente. Por supuesto que las fiscalías, digamos, los ministerios públicos donde se denuncian, pueden recibir, digamos, esta denuncia y atenderlo. Pero sí es bien importante que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, en quien pensemos automáticamente siempre por default es en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata, digamos, de la autoridad especialista en niñas, niños y adolescentes. Muchos les llamamos
el abogado del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya traen una preparación específica sobre cómo hablar con ellos, cómo tratar estos temas, como les decía, cuáles son esos principios esenciales que tienen que ver con ellos y que deben de regir durante todos los procesos. Ellos saben cómo hablarles, cómo deben de ser los procesos específicos que involucran a niñas, niños y adolescentes y asegurarse de que suceda. Digamos que son la autoridad, la principal autoridad garante de estos temas. Y eso sí es muy importante que se los diga porque esto puede hacer toda la diferencia. Por ejemplo, cuando una niña, niño o adolescente llega quizá a un ministerio público y el personal que la atiende ahí no tiene la capacitación específica de saber cómo se deben de atender estos problemas, quizá al momento de tomar la testimonial o de escucharle, le van a exigir a la niña, niño o adolescente que responda a preguntas de tiempo y de lugar. No, pero entonces, ¿a qué hora fue? ¿En qué lugar era? ¿No? O sea, que serían preguntas que se le harían evidentemente a una víctima mayor de edad, ¿no? Que digamos tiene cierta madurez, que tiene cierto entendimiento del espacio en tiempo y lugar, ¿no? Pero eso a veces no sucede con niñas, niños y adolescentes y la autoridad tiene que tener esa capacitación. Pero como no siempre sucede, entendemos que a veces quizá están rebasados, siempre es muy importante que esté acompañando ese proceso una persona especializada, alguien que conozca perfectamente cómo son estos procesos, cómo deben de ser y esté ahí pendiente de que se sigan, digamos, o se tomen las medidas necesarias para esto, ¿no? Entonces, esto es como lo más importante que yo quería decirles, ¿no? Ellos digamos que son sus representantes y tienen dos características. Son independientes, es decir, no es que estén del lado de los papás o de la autoridad, sino que van a ver y a velar por el bienestar de niñas, niños y adolescentes y están especializados precisamente en todos los casos que tienen que ver con ellos. Entonces, es, digamos, su abogado, por así decirlo, y es bien importante que estén, digamos, involucrados en este proceso. Y aquí más o menos también parte de lo que les quería decir es cómo funciona este proceso, ¿no? A veces ellos, digamos, conocen por una llamada al 911 que luego les avisan, la autoridad le avisa a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Otras veces, por ejemplo, se trata de personal médico que sabe y le tiene que dar vista a la Procuraduría. Entonces, ellos detectan y reciben el caso, por así decirlo, ¿no? Y una vez que ellos conocen de este caso, se van a acercar quizá a la familia o a la niña, niño o adolescente para ver qué es lo que está pasando. Y todo tomando en cuenta, digamos, el interés superior de la niñez, todas las medidas que van a venir a partir de ahí, ellos arman un plan de restitución de derechos. Es decir, si se dan cuenta que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia, van a decir, ok, se vulneró este derecho, pero también a su derecho a vivir en familia, quizá también su derecho a la igualdad y no discriminación, y arman un plan de cómo ellos podrían volver a disfrutar los derechos como debe de ser, ¿no? Eso es súper interesante porque, digamos, es una forma de actuar totalmente distinta y es competencia de las Procuradurías de Protección. Entonces, ellos a partir de ahí toman medidas urgentes de protección a niñas, niños y adolescentes. O sea, si es necesario, van a asegurarles que tengan, digamos, atención médica, van a asegurarse que tengan dónde dormir, van a asegurarse que tengan incluso un resguardo especial o yo qué sé, ¿no? Todo eso se arma en el plan de restitución de derechos. Y ya si ellos consideran que efectivamente se vulneró perdón, que efectivamente se cometió un delito, ellos se acercan al Ministerio Público, les llevan el expediente con el plan de restitución de lo que han observado y a partir de ahí que se presenta, digamos, esta denuncia de forma formal, ya digamos, preparan a la niña, niño o adolescente para las diligencias que vengan a suceder después, de forma que no se les revictimice, preparan a la familia, les informan de qué es lo que viene en el proceso, cómo pueden actuar y acompañan a las niñas, niños y adolescentes en todas las diligencias, son sus acompañantes, ¿no? Entonces, es una figura
que pocos conocen, que debemos de hacer mucho esfuerzo para que veamos, digamos, la importancia y asegurarnos que ellos estén presentes en todas las diligencias, ¿no? Y evidentemente ellos, pues también son aliados de los agentes del Ministerio Público y van a coadyuvar con ellos para, digamos, que el proceso avance, ¿no? Entonces, en la guía, nada más para que sepan, también viene un link con la página en donde pueden, digamos, ir a ver cuáles son las agencias o en dónde están las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Hay nombres, hay teléfonos, hay direcciones y que vean cuál es la más cercana a su lugar, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro. Adelante, Leslie, muchas gracias. Gracias, Valeria. Siguiente, por favor. El siguiente paso, creo que, bueno, siempre he dicho que los demás son muy importantes, pero el siguiente tiene que ver ya una vez que pasamos el primer punto, que es el reconocimiento de ser víctima de un delito, asimilar este proceso, acercarnos a la autoridad, evitar estos procesos de revictimización, es qué información requerimos para denunciar. Y esto es relevante en el contexto también de estos procesos de revictimización. Muchas veces cuando te acercas a una fiscalía o policía o cualquier otra autoridad para comunicar, ¿no?, la posibilidad de la existencia de un delito, existen variantes, ¿no?, que también son tendientes a evitar el proceso de denuncia, que es exigirle a las víctimas llevar pruebas, ¿no? Esta idea de que las víctimas tienen que llevar pruebas para que puedan considerarlas previas al inicio de una carpeta de investigación es desafortunadamente uno de los grandes mitos que hoy por hoy todavía existen y están muy arraigados en las víctimas que se acercan a denunciar. Entonces, aquí lo que intentamos, tanto para las personas adultas como para niños, niñas y adolescentes, es justamente explorar esta cuestión de que no necesitas tú llevar tus pruebas para esto, ¿no? Lo que necesitas es pues, llevar esta narrativa, ¿no? De lo que ocurrió, el cómo, cuándo y dónde, que sí son preguntas relevantes, pero que más allá de ser estas preguntas relevantes es cómo las vamos a desarrollar o cómo las vamos a estar atendiendo, nombres o descripciones de las personas que identificamos como responsables o que tienen que ver con la realización de este tipo de conductas, si existen pruebas o testigos, y esto sí, haciendo mucho hincapié de que no, insisto, no es la obligación de las víctimas llevarlo. Y en el caso, por ejemplo, de las personas adultas, pues la identificación, que es algo que de rigor piden más si están acompañando a un niño, niña y adolescente para poder denunciar, ¿no? Entonces, estas guías también lo que buscan y que están incorporadas en los materiales, y espero que de verdad lo revisen. Ahorita rápidamente los estaba revisando y quedaron muy padres, están muy bonitos, ilustrados. Entonces, creo que eso también hace más fácil y cercana la consulta del material. Tenemos ahí listas, formatos también para que puedan saber cómo atender estas preguntas, qué cosas tienen que llevar, ¿no? Cómo hacer, entre comillas, más ameno el proceso de denuncia. Y además de esto, en denuncia.org, pues van a encontrar otros materiales que también retoman esto, ¿no? Carnets de denuncias, formatos o como se les conoce de los machotes de denuncia, infografías también que reducen como esta información un poco más rápido de lo que necesitamos. Y además de esto, estas herramientas de cómo prepararnos para denunciar, sumado al directorio y al localizador que cuenta denuncia.org. Siguiente, por favor. Y bueno, creo que una también de las cosas que a veces quedan un poco pendientes en esta socialización o democratización de cómo denunciar un delito es, bueno, ya pasó todo esto, ahora qué sucede, ¿no? Logré esquivar las balas de la revictimización, ahora qué va a pasar una vez que haya denunciado, ¿no? Entonces ahí también incorporamos precisamente esta cuestión que tiene que ver con explicarles la participación del Ministerio Público, del fiscal, para las diligencias relativas a lo que se está denunciando, ¿no? Especificamos o tomamos como ejemplo algunos delitos para poder explicar esto, ¿no? ¿Qué función tienen las procuradurías para representar a los niños, niñas y adolescentes durante los procesos? Porque también esto es esencial. Recordemos que, pues, en el sistema para adolescentes, en caso de que son imputados, pues, deben de contar con una representación legal especializada y que a veces se desestima esta especialización en caso de las víctimas, porque como tal, la ley nacional no obliga a una asesoría jurídica a ser especialista, cosa que sí es en la causa de la defensa. Sin embargo, esto no significa no deban de contar con alguien especialista, ¿no? Es parte fundamental de la asesoría jurídica y que en este caso también las procuradurías pueden
pues coadyuvar en este proceso, en este acompañamiento, además de algo relevantísimo en el sistema que también a veces queda un poco segregado, ¿no? Que son las medidas de protección y la restitución de derechos. Esto en el marco de niños, niñas y adolescentes es esencial, ¿no? Principalmente porque no solamente es garantizar en estas medidas de protección el que ya no se esté repitiendo la conducta, y obviamente extraerlos de la dinámica de violencia, sino también es la participación incluso de otras autoridades cuando involucren separarlos de núcleos familiares de violencia. Y de hecho, esto tiene que ser algo que tengamos que estar socializando principalmente en estos contextos pues, adolescentes o de infancias víctimas en contextos familiares. Entonces, ambas guías cuentan con estos procesos. Insisto, como los platicaba al inicio de esta charla y de esta presentación, intentando hacerlo desde un lenguaje que no sea técnico y principalmente a buscar a reducir estos procesos de miedo, de confusión y de silencio que se perpetúan mucho en los delitos cometidos en contra de infancias y adolescencias. Siguiente, por favor. ¿Por qué son valiosas estas guías? Y es algo se los decía, como que les solté el spoiler al inicio de esta presentación, pero que es un ejercicio que de verdad se debería valorar más de lo que se está haciendo, nuestros ejercicios que hace Impunidad Cero con la Fundación Friedrich Neumann, porque al final estas guías, que si ustedes tienen la oportunidad de explorar denuncia.org, lo que hacen es convertir los materiales que pueden ser muy tediosos, los procesos de denuncia, en un lenguaje que sea entendible, accesible y humano, ¿no? Refuerzan el papel de la denuncia no como un tema de castigo o de obligación como persona víctima, sino como un aspecto de protección y de derechos, ¿no? Muchas veces hablamos de impunidad, ¿no? Y que tenemos un gran índice de impunidad y que a veces las autoridades no toman en cuenta estas dinámicas en sus estadísticas que presentan y hablan de denunciar y denunciar, pero no te dan las herramientas sociables, democráticas, accesibles para hacerlo. Y estas guías tienen esta, pues, principal, este, pues, finalidad, ¿no? Vinculan los derechos, y no solamente los derechos, ¿no? Lo comentaba Valeria al inicio un poco que tiene que ver con este aspecto emocional que viven las víctimas, especialmente cuando son niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí se intentó retomar ese aspecto, ¿no? Hablar de los derechos, pero también de las emociones y estas herramientas legales que se tienen que llevar muy de la mano para poder iniciar los procesos de denuncia. Y como les decía, que no me gusta esta palabra, pero me voy a dar hoy el permiso de utilizarla, empoderan a las personas que acompañan. No necesariamente tienen que ser personas abogadas para exigir la justicia, ¿no? Hemos visto y sin fin de casos en donde son las madres, padres, familiares en general, que pues exigen justicia, ¿no? De su familiar, niño, niña, adolescente que ha sido víctima de delito y que justamente pues en estos procesos incluso pues comienzan a tener un cierto tipo de acercamiento con el derecho, porque desafortunadamente a veces es el camino que se quedan las víctimas por la falta de herramientas para poder acceder y acercarse al sistema desde un lugar no revictimizante. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, que me gustaría que se llevaran las personas que están acá en la transmisión, hablar de denuncia es hablar de protección, hablar de acompañar es transformar y informar es resistir. Es decir, hay un proceso en el cual no solamente tengamos que ver la denuncia como decía, algo de castigo, algo de obligación, algo de cajón, algo burocrático, ¿no? La denuncia busca proteger a las infancias y adolescencias víctimas del delito, acompañar a estas víctimas, es transformarles su realidad y transformarles este escenario de ser víctimas de un delito y la información de herramientas de resistencia. Y con estas guías buscamos hacer esto, ¿no? Esperamos que estas guías no solo sean materiales que se queden en lo informativo o se queden solamente como en estos lugares meramente limitados, sino que también se conviertan en herramientas de protección, empoderamiento y de justicia para las víctimas, o no solamente para que lleguen a ser víctimas, sino para que esto pueda dar herramientas de resistencia, ¿no? Saber previo a un delito qué pueden, qué no pueden hacer y qué derechos tienen, ¿no? En un país en donde la mayoría de los delitos que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes no se denuncian por un sinfín de factores, estas guías lo que quieren intentar poner sobre la mesa es justo que son víctimas de delito y que se busca romper el silencio y que además de esto se abran caminos de justicia y se promuevan entornos seguros, amorosos y libres de violencia. Hemos vivido como sociedad y creo que muchas personas que andan por acá, quizá en algún punto, su primer contacto como víctimas de delito quizá fue cuando eran niños, niñas y adolescentes. Y esto es un proceso que incluso ya en la adultez también es difícil a veces asimilar
que en algún punto pudiste haber sido víctima de un delito. Entonces, romper el silencio es también buscar espacios seguros, amorosos y libres de violencia para los niños, niñas y adolescentes que nos rodean y que conocemos. Y sin más, pues agradecer pues, su atención, justo las facilidades y nuevamente dar todo mi agradecimiento y todo mi cariño a Impunidad Cero y a la Fundación. Y pues muchísimas gracias también a ti, Valeria, por acompañarnos y también hacer posible estos materiales. Gracias. Muchas gracias, Leslie, Valeria. Em, No me puedo imaginar una forma de cerrar mejor de lo que ha hecho Leslie, la verdad, y creo que esa frase del principio de la diapositiva tiene que ser como la frase de denuncia.org de ahora en adelante, me parece hermosa, con el crédito correspondiente, Leslie, obviamente. Este, Darle mucho las gracias a Valeria por haber estado aquí, a María José por haber estado aquí, a todos ustedes que se conectaron. Por ahí había una pregunta de cómo acompañar previamente a una persona, niña, niño o adolescente víctima de violencia. En la guía para personas adultas, o sea, en la guía destinada para adultos, viene mucho más explicado todo. También se me pasó contarles, pero tuvimos el apoyo de una psicóloga también para poder hacer esa traducción especialista en estos temas también. Entonces, si se acercan a la guía, ahí puede venir más completo. Si necesitan aún más información, con todo gusto están nuestros correos, contacto impunidad cero, contacto arroba impunidad0.org. Este, y las guías las pueden encontrar en nuestra página impunidad0.org y en denuncia.org. Y pues nada, nada más darles las gracias y despedirlos a todos. Mil gracias por estar con nosotras hoy. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, bye.